Hola corazones, bueno, en este vídeo es una nueva sección que voy a hacer en el canal, se llama Reflexiones, una especie de podcast que vamos a estar llamando Hablando por los Codos, donde me va a acompañar mi hermana Verónica, por si se quiere presentar. Hola, me llamo Verónica. Y bueno, en este primer podcast hablando de reflexiones vamos a hablar sobre la culpa. Vamos a ver cómo es la culpa, cómo podemos, no sé, a base de nuestra experiencia, porque partimos de que ninguna de las dos somos psicólogas y no pretendemos dar ni vender nada que no sea en base a nuestra experiencia. Partimos de que la culpa empieza en el pasado como una acción y su desarrollo, sus consecuencias se desarrollan en el futuro. Muchas veces la culpa nos preocupa a uno mismo porque nos llegamos a creer que tenemos la culpa de todo, es un sentimiento de angustia, de frustración, ya que pensamos que todo lo que pasa a nuestro alrededor es culpa nuestra y que todo lo que vayamos a hacer o a cometer va a hacer un daño a los demás que nos va a repercutir en culpar a nosotros mismos, cuando eso no es así. En este vídeo quiero hablar sobre eso en especial, sobre culparnos a uno mismo, sobre todos los ámbitos. En este caso a ambas nos ha pasado lo mismo. Ella luego nos dará su testimonio de cómo lo ha solucionado y pues yo os voy a explicar un poco así cómo va a ir la cosa. Para que entendáis más o menos y os podáis sentir reflejados, vamos a decir cada una lo que significa la culpa a día de hoy de cada una. Y así pues partimos también de esa base. Por ejemplo, en mi caso, la culpa es algo que yo tengo muy generalizado y que siento que todo lo que pasa a mi alrededor es culpa mía. Si le pasa algo a alguien, ya siento que es culpa mía. Si me pasa algo, ya siento que es culpa mía. O sea, todo lo que pasa y todo lo que influye alrededor mía, ya siento que es mi culpa y que yo soy el problema. Por ejemplo, para mí la culpa es algo que ha estado muy presente hasta hace poco, que he sabido controlarla, porque para mí la culpa tiene una parte necesaria y una innecesaria. La parte necesaria es pues la que necesitamos todo el mundo para saber cuándo tenemos que disculparnos y cuándo no. Pero claro, la parte innecesaria es la más difícil de controlar, que es la que tenemos la mayoría de personas. Entonces, si no sabes controlar esa parte innecesaria, vas a sentir que absolutamente todo es tu culpa, vas a pedir perdón por todo, cuando realmente no es así. Realmente te estás preocupando por algo, o lo que no puedes hacer nada, o por lo que ni siquiera es tu culpa. Hablando de lo que ha dicho mi hermana, de las cosas innecesarias, vamos a partir por ahí, de esa base. Antes también aclarar que la culpa no solamente viene de nosotros, sino también viene de ese chantaje emocional el cual la gente, pues, R que R, viene aquí a causarnos daño a través de ese chantaje. Sí que es verdad que muchas veces nos sentimos agobiados, frustrados, irritados, pensando en el pasado, no queremos saber nada de nadie porque nos machacamos con ese exceso de culpabilidad y muchas veces esa culpa que tenemos no viene de nosotros, de nuestros actos, sino que viene de ese chantaje emocional. No con esto quiero decir que todos seamos víctimas, porque no estamos victimizando a nadie. Sí que es verdad que hay veces que cometemos errores y eso viene con la culpa. Sí que es verdad que a veces también con el chantaje emocional o con otras acciones, pues hace que nos culpabilicemos de cosas que no es así. Hablando de la parte innecesaria de la culpa, muchas veces nos hemos culpado de cosas que a lo mejor en ese momento o no teníamos uso de razón para decidir o no nos dieron otra opción para elegir y tuvimos que sí o sí elegir ese camino. A lo mejor nos hizo llegar a algún error del que sí podríamos tener culpa, pero al no poder usar otro camino no podemos sentirnos culpables de eso porque fue la única elección que nos dieron a dar. Con esto queremos decir que muchas veces nosotros no somos los culpables primarios de la situación o de la acción que cometemos, sino que también viene de la situación y del entorno en el que se haya realizado. Yo, por ejemplo, voy a poner un caso mío para tener un ejemplo en el cual yo me siento culpable, pero no es así. O sea, yo me siento culpable por haberle hecho gastar tiempo y dinero a mis padres cuando era pequeña. Y no es así porque no es mi culpa el haberle hecho gastar ese tiempo y dinero, ya que yo era muy pequeña, bueno, por decir cuando era un bebé y eso, ¿no? Yo era recién nacida, yo era pequeña, no tenía ni uso de razón, entonces fue una decisión de ellos traerme al mundo. Entonces ese tiempo que se han gastado es tiempo que ellos anteriormente
pues habrán hablado de decir, sabemos que si vamos a traer un niño al mundo es un tiempo que nos tenemos que quitar de nuestros privilegios, por así decirlo, y es un dinero que vamos a gastar porque traer un niño al mundo pues es una inversión. Yo me puedo sentir culpable de eso, pero en realidad yo no lo soy. Yo estaba mucho tiempo reconcomiéndome ahí la cabeza, pero a base de terapia con psicólogo y tal, pues como que ya he aprendido que esas pequeñas cosas que yo pensaba que era culpable, pues no lo he terminado siendo. Por ejemplo, sí he sido culpable de haber echado a perder muchas amistades por haberlas esquivado, por haber dicho y hecho cosas que no debería, por haberlas alejado de mí. Entonces ahí sí soy culpable porque la acción era mía, la decisión era mía, que es la que he tomado, y yo tomé esa decisión y las consecuencias lógicamente han sido que se han alejado de mí. Lo ilógico sería que siguieran cerca de mí cuando yo ya las he rechazado y todo esto. Entonces, partiendo de ya lo que es la culpa y todo esto, vamos a dar así unos pequeños pasos, métodos a elegir, o sea, a seguir para solucionar esto y que poco a poco pues podamos salir de este bache tan grande que es lo que viene siendo la culpa, que es muy general. Entonces va a empezar mi hermano. Yo voy a hablar en base a mi experiencia y lo que yo he vivido en base a la culpa. Llevo mucho tiempo en el que solo me he centrado en la culpa que es realmente necesaria. He dejado la parte innecesaria a otro lado, la he completamente ignorado y me he pasado a lo que realmente me debe de importar, porque luego me acabo apartando de personas o de cosas en las que podría haber aprovechado mucho por centrarme en pensamientos que a lo mejor no merecen la pena. Yo realmente es algo que tienes más bien que mentalizarte. Yo no lo he hecho en base a terapias ni nada, porque soy una persona que me gusta mucho ayudarme a mí misma. Me cuesta mucho confiar en el resto, entonces no consigo contarlo todo. Entonces yo me he ayudado a mí misma simplemente en los momentos en los que yo empiezo a sobrepensar, a culparme de todo. Ponerme a pensar que realmente no es mi culpa, porque no es mi culpa. Ponerme a pensar en, ¿realmente pude haber hecho otra cosa? O, por ejemplo, ponerme a preguntar, ¿tenía otra elección para hacer? O sea, ¿podría haber tomado una mejor decisión? Si no podría haber hecho otra cosa o no podría haber tomado otra mejor decisión, por así decirlo, no es algo de lo que yo me puedo culpar, porque solo tenía una decisión y si esa decisión ha salido mal, no es mi culpa. En cambio, si tenía otro camino por el que poder ir, pues podría, no en parte sentirme tan culpable, ni culparme de absolutamente todo, pero sí por lo menos pedir perdón, al menos al quienes hayan podido salir afectados. Por ejemplo, si te sientes culpable de algo en el que tienes cierta parte de culpa y otra parte no, quita la parte en la que no tienes culpa, céntrate solo en la que tienes culpa y soluciona esa. Porque si te pones a culparte y a centrarte en cosas que a lo mejor no puedes interferir o ya han pasado, por lo cual no puedes hacer ya absolutamente nada, es mejor dejarlo atrás, mentalizarte de que no es tu culpa haber hecho eso y simplemente centrarte, por ejemplo, en, a lo mejor, no sé, tienes culpa de alguna cosa, has hecho algo mal, pedir perdón y solucionarlo. En vez de centrarte en cosas que no vas a poder solucionar porque ya han pasado a lo mejor hace mucho tiempo, como por ejemplo el ejemplo que tú has puesto, que a lo mejor han pasado ya hace mucho tiempo, ya no puedes hacer absolutamente nada, pero a lo mejor si ese sentimiento de culpa sigue, hablarlo con esas personas y no pedirles perdón, pero hablarlo con esa persona, explicarle cómo te sientes y que ellos... es mucho más satisfactorio que si una persona por la cual tú te sientes culpable o sientes que le has hecho algo te dice no pasa nada, no tienes la culpa. Es mucho más satisfactorio que, por ejemplo, que tú misma te digas a ti que no tienes la culpa de eso, porque a lo mejor luego en un futuro acabas pensando que eras egoísta y que realmente sí tenías la culpa de eso. Yo han sido los pasos que he seguido conmigo misma. No digo que esto vaya a funcionar a todo el mundo, pero por lo menos es algo que a mí me ha funcionado. Claro, entonces, esos son los pasos que ha tomado a seguir mi hermana. Yo en mi caso he tomado otros que me están ayudando porque yo a día de hoy sigo culpabilizándome por todo y sigo sintiendo que yo soy el problema. Entonces, cuando te sientas así, te sientes que te culpabilizas por todo, que piensas más en las acciones del pasado y que piensas que en el futuro van a seguir teniendo una repercusión,
te sientas frustrado, agobiado por esas acciones, yo lo que hago es que cojo una libreta y me anoto, pongo la culpa y me anoto todas las cosas por las cuales me siento culpable. Y luego, una vez que ya las he escrito, las empiezo a leer una por una. Entonces ya al leerlas, pues digo, ostras, pues ahora tiene sentido o no tiene sentido que me sienta culpable porque yo no he podido, como bien dice mi hermana, no he podido hacer otra cosa, ¿no? Me siento culpable por ciertas operaciones, pero es que no tenía otra opción. Yo no tengo la culpa de esa operación, yo no tengo la culpa de ser como soy, ¿no? Porque ha sido a raíz de ciertas decisiones que he ido tomando en la vida y de ciertas cosas que me han ido pasando. El bullying. Yo el bullying me siento muy culpable hasta que he llegado a pensar, jo, no, pues yo no soy la culpable de que otras personas pues me hagan daño a mí porque en su casa pues, no sé, lo estén pasando mal o porque quieran echar toda su frustración contra ti. Entonces no es mi culpa, es culpa de ellos. Por lo que eso, que yo lo que hago es anotarlo y luego lo voy leyendo uno por uno y ya me voy planteando, ostras, pues verdad, aquí yo no tenía opción y esto es sí o sí, entonces no es mi culpa. O es que no había otra manera, no había otro camino por donde enmendarlo. O luego, mira, aquí sí he tenido mi culpa porque podía haber tomado otro camino, podía haberlo hecho las cosas de otra manera y podía haber llegado a otra conclusión y podía haber llegado a lo que viene siendo otra respuesta futura. Como por ejemplo el caso de mis amigos, si no hubiera hecho eso de dejarlos ir, o sea, yo dejar de contestarle los mensajes, empezar a decirle que no quiero estar con ellos, que no sé qué, no sé cuánto, hubiera hecho eso de otra manera, a lo mejor a día de hoy no estuvieran alejados de mí, cosa que pues como bien dice mi hermana ya es tarde. Y yo creo que hasta aquí, un poco hablando de la culpa, yo creo que hemos hablado bastante. Yo creo que no sé si se ha entendido el concepto de lo que queríamos hablar, de la culpa en general, la culpa de sentirnos culpables por todo, o sea, no en sí por una cosa insignificante y ya. Yo sí que es verdad que os aconsejo que si os sentís con estos sentimientos que he dicho anteriormente, pues podéis acudir a un psicólogo y tal que os ayude, porque no está bien que estemos todo el día en la cama reconcomiéndonos con cosas que ha pasado en el pasado y pensamos que en el futuro van a seguir teniendo sus repercusiones, y porque esa sensación de frustración y agobio y con comernos la cabeza por esto pues tampoco es algo agradable que se diga. Entonces, yo por mí he dicho todo. Yo quería añadir una cosa sobre lo del psicólogo. Por ejemplo, muchas personas deciden no ir a terapia pensando que a lo mejor los van a ver como locos, porque mucha gente llama a los psicólogos loqueros, Sí. que es algo que no está muy bien, pero bueno. Y realmente no está mal, deberíamos ir todos a terapia porque todos estamos muy mal de la cabeza últimamente. Desde la pandemia, por ejemplo, se ha aumentado mucho la tasa de suicidios, tanto en adolescentes como en adultos, cada vez más jóvenes. Entonces es algo que tenemos que tratarlo y cuanto antes mejor, porque cada vez la depresión infantil es más común y últimamente lo tenemos muy normalizado, el sentirnos mal, el sentirnos débiles, el sentirnos inseguros, con muchos complejos, y realmente no debería de ser así, deberíamos de tratárnoslo, porque no está bien estar mal, o sea, está bien no estar bien, pero hasta cierto punto. Tipo, está bien un día o dos tener bajón, tal, pero no está bien estar todos los días mal, sentirnos todos los días acomplejados o sentir que no tenemos, por ejemplo, ganas de vivir, que suele pasar mucho. Entonces es algo que nos vendría bien tratárnoslo, dejar de verlo como algo malo, el ir al psicólogo o ir al psiquiatra, y empezar a verlo como algo normal, algo bueno. Ponernos a pensar que realmente si decides ir a terapia es porque realmente te importas a ti mismo, quieres seguir aquí, quieres poder estar bien de nuevo. Entonces es algo que tendríamos que vernoslo un poco y ir más al psicólogo. Sí, yo también estoy de acuerdo con mi hermana de que deberíamos de ir más al psicólogo y que no nos deberíamos de acomplejar por quiénes somos ni cómo somos. Cada uno es como es, y si nos hace falta ir de terapia de vez en cuando, pues no somos más ni menos por eso. Y pues nada, yo creo que hasta aquí el vídeo, que espero que os haya gustado y que hayáis entendido el concepto de la culpa que queríamos transmitir. Dejadme en los comentarios vosotros qué tal con el tema de la culpa, cómo os sentís respecto a ella y qué hacéis para intentar quitaros ese agobio de malestar que produce.
Y pues nada, dejadnos también más ideas que queréis en esta nueva sección, que vamos a hacer las dos. Y nada, esto es todo por mi parte. Y por lo que también. Nosotros nos vemos en la próxima. Hasta entonces, chao.